Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Fuerza mayor, también conocida como actos de Dios, terremotos, erupción de volcanes, avalanchas y sequías, por nombrar algunas de las calamidades que pueden ocurrir, generalmente sin previo aviso. Además, hay catástrofes provocadas por el hombre, por ejemplo, las consecuencias de la guerra. Horas Críticas analiza algunos de los desastres más dramáticos de los últimos 100 años. En este episodio, pueden correr para resguardarse, pero no pueden esconderse de los vientos extremos, lo que significa huracanes, ciclones, tornados y tifones. Todos son nombres muy diferentes para la misma cosa: tormentas fuertes de viento. Bueno, no necesariamente. Para simplificar las cosas, los tornados se producen en tierra, mientras que los ciclones, huracanes y tifones se forman sobre el mar y afectan principalmente a las regiones costeras y se dispersan a medida que se desplazan tierra adentro. En este programa hablaremos de vientos que traen muerte, destrucción y angustia a su paso. Vientos fuertes, huracán Katrina, Nueva Orleans. Comenzaremos con la mayor catástrofe de este siglo, el huracán llamado Katrina. Una tragedia de una enorme dimensión que dejó a Luisiana y de hecho a Estados Unidos tambaleándose con sus secuelas. Los vientos y las tormentas más fuertes ocurren o han ocurrido a lo largo de la costa y al final del día disminuirán gradualmente. Con vientos a una velocidad de hasta 280 kilómetros por hora, en los registros, Katrina está clasificado como el tercer ciclón tropical más destructivo que ha tocado tierra en Estados Unidos. Los otros dos fueron el huracán del Día del Trabajo en 1935 y el huracán Camille en 1969. Se estima que unas 1.836 personas murieron en el huracán de agosto de 2005 y en las inundaciones subsiguientes. Millones más se quedaron sin hogar a lo largo de la costa del Golfo y en Nueva Orleans, que fue el lugar con el mayor número de fallecidos. Es impresionante. Todo está destrozado, todo. Este es el peor que he visto. No estamos acostumbrados a ver estas cosas. Se desarrolla una crisis humanitaria aquí en New Orleans. Hay miles de personas atrapadas, sin comida ni agua. Esperan por un autobús para salir de aquí. Por primera vez, la operación de rescate en estas calles pasó de buscar sobrevivientes a recuperar cadáveres. El problema es que la mayoría de los muertos permanecen bajo el agua o atrapados en las casas. Así que hasta que el agua no sea drenada, permanecerán allí. No se conocerá el verdadero número de fallecidos y quizás pasen meses hasta que el agua sea drenada. La capital de los festejos en Estados Unidos se inundó gravemente al fallar el sistema de diques, en algunos casos, horas después de que la tormenta ya se había desplazado tierra adentro. Aproximadamente el 80% de la ciudad y muchos de los municipios vecinos quedaron inundados y las aguas de la inundación permanecerían así durante semanas. Unidad aérea, lista. Cambio. Rescate de sobrevivientes de la inundación. Cambio. Muchos de ellos niños. Cambio. Retornamos a la base. Cambio y fuera. En términos de daños a la propiedad, lo peor de todo ocurrió en las ciudades de Mississippi que están frente al mar. Me sorprendió cómo cubría las casas, los autos se movían por la calle. Terrible. No pensé que sería tan malo como fue, pero cuando llegó la marea estaba subiendo. Dentro de nuestra casa había 30 centímetros de agua. En las afueras de nuestra casa el agua llegaba hasta más arriba de la cintura. Mira la destrucción. Está destrozada. ¿Algo más que quiera agregar?
Muchos funcionarios del gobierno fueron criticados por la respuesta lenta y descuidada ante la crisis. Todos fueron atacados, desde Ray Nagin, el alcalde de Nueva Orleans, Kathleen Blanco, la gobernadora de Luisiana, hasta el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. El presidente comentó que Nueva Orleans evitó que empeorara la situación, pero esto ocurrió después de que la Casa Blanca fuera informada de que los diques de Nueva Orleans se habían roto y que la ciudad se estaba inundando. La oficina del vicepresidente, Dick Cheney, dio instrucciones a una cooperativa de electricidad en Mississippi para que restableciera el funcionamiento de una tubería que envía petróleo y gas al noreste. ¿No parece tan malo? Excepto por el hecho de que retrasó el restablecimiento de la electricidad en 2 hospitales rurales. Para los supervivientes, el simple hecho de tratar de sobrevivir o mantenerse a flote debe haber sido en ese momento una situación muy desesperada. ¿Me das 2 botellas de agua? Funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declararon más tarde que Katrina fue la tormenta más destructiva que ha azotado a Estados Unidos. Nosotros volveremos. Vientos fuertes, ciclón Nargis, Birmania. Víctimas, 13.336 personas. Años después, la tragedia ocurrió en Birmania cuando el ciclón Nargis azotó a ese país. Un ciclón es una tormenta tropical que específicamente es violenta y circular. La palabra violento no es suficiente para describir la devastación causada por Nargis. Se trata del peor desastre natural jamás registrado en Birmania. Llegó a tierra un viernes de mayo de 2008. La destrucción fue casi incomprensible. ¿Y qué de las muertes? Las estimaciones varían, pero hasta las más conservadoras, las que emitió el gobierno de Birmania, sitúan el número de muertos en más de 84.000 personas, mientras que otras 53.000 más figuran como desaparecidas. Unos 37 municipios sufrieron daños significativos y las Naciones Unidas estiman que hasta 2.400.000 personas se vieron afectadas. Cuando llegó el ciclón, el agua inundó mi casa y llegaba hasta la cintura. El agua destruyó todo en el pueblo. Fue una catástrofe. ¡Santo Dios! ¡El viento sopla con demasiada fuerza! Con vientos de más de 190 kilómetros por hora, el ciclón Nargis se convirtió en una de las tormentas más mortíferas de Asia al golpear tierra en uno de los puntos más bajos por encima del nivel del mar en Birmania, desencadenando una marejada de tormentas que alcanzó unos 40 kilómetros tierra adentro. Los que estaban en la zona no necesitaban escuchar estadísticas, sabían que estaban en medio de una tragedia de enorme dimensión. Lo perdí todo, perdí a mi familia, necesito vivir, necesito comer, necesito algo para seguir viviendo. Los desastres naturales, con su brutalidad aleatoria e indiscriminada, son una cosa, pero la respuesta del hombre es otra. Y en esta ocasión, la política hizo que empeorara una situación trágica más de lo que tenía que ser. Ahora estimamos que 2 millones de personas se enfrenten a hambrunas o enfermedades como resultado de la falta de cooperación de las autoridades birmanas, lo que es totalmente inaceptable. Debe haber un acceso sin trabas a los organismos humanitarios. Estados Unidos envió ayuda, pero queremos hacer mucho más. Estamos preparados para mover los recursos de la Marina de los Estados Unidos para ayudar a encontrar a los fallecidos, a los desaparecidos y para estabilizar la situación. Pero para ello, la Junta Militar debe permitir que nuestros equipos de evaluación de desastres entren en ese país.
Como resultado del ciclón, la mayor parte de las instalaciones de salud de las zonas afectadas quedaron completamente destruidas o muy dañadas. Ahora hay ciertos factores que nos preocupan mucho. Hay un desplazamiento masivo de gente. Tenemos suministros deficientes de agua. Gente que vive en áreas inundadas y con poca salubridad. Tenemos personas desplazadas que viven en centros abarrotados o en escuelas. Pero cuando la junta militar gobernante rechazó la entrada a Birmania del personal de ayuda humanitaria, la situación de los supervivientes se tornó aún más desesperada. Con el rechazo a la ayuda de organizaciones humanitarias, se hizo claro que, tras el desastre, la asistencia humanitaria no puede llegar lo suficientemente rápido. Los huracanes suelen tener su origen en regiones tropicales. Se forman sobre el agua caliente del mar, alrededor de 26 grados Celsius u 80 grados Fahrenheit. Y una vez que han cobrado impulso, pueden tener hasta 965 kilómetros de diámetro. Están formados por fuertes vientos que giran en espiral, hacia adentro y hacia arriba, a unos 321 kilómetros por hora. Los huracanes suelen durar alrededor de una semana, acumulando calor y energía mientras se mueven sobre las cálidas aguas del mar. La evaporación del mar solo sirve para aumentar su poder. El torbellino gira alrededor de su centro o el famoso ojo de un huracán. Se retuercen y giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur siguen el sentido de las agujas del reloj. El centro de la tormenta u ojo es en realidad el lugar más tranquilo de la tempestad, donde solo hay vientos ligeros y en general buen tiempo. Sin embargo, una vez que llega a tierra, las fuertes lluvias del huracán, los fuertes vientos y las grandes olas pueden causar devastación a una escala casi inimaginable. Un tornado, por otro lado, es un tubo de aire que gira rápidamente y que toca tanto el suelo como las nubes. En los Estados Unidos, a menudo se les llama twisters. Los tornados más violentos pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 480 kilómetros por hora. Pueden demoler grandes edificios, arrancar árboles de raíz y recoger y lanzar vehículos a cientos de metros de distancia, como si fueran juguetes. La trayectoria de destrucción de un tornado puede ser de más de 1.6 kilómetros de ancho y unos 80 kilómetros de largo. En los Estados Unidos, normalmente se reportan 1.000 tornados en un año. Afortunadamente, solo el 2% de ellos son clasificados tornados violentos. La mayoría de los tornados se forman por tormentas eléctricas. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando el aire caliente y húmedo del Golfo de México y el aire fresco y seco de Canadá se encuentran, es entonces cuando comienza el problema. Cuando estas dos masas de aire se juntan, producen inestabilidad en la atmósfera. Un cambio de dirección del viento y un aumento de su velocidad crea un efecto de giro horizontal en la atmósfera inferior. El aire que se eleva dentro de la corriente ascendente resultante inclina esta columna de aire giratoria de horizontal a vertical. Los tornados pueden ocurrir en cualquier época del año y ningún terreno se considera seguro. Dicho esto, los Estados Unidos promedian más tornados al año que cualquier otro país del mundo. Vientos fuertes, huracán Donna, Florida. Un mundo y un momento lejos de las juntas militares y de los conflictos políticos. La imagen de una postal perfecta. Los Cayos de Florida. El escenario de una destrucción tan poderosa como cualquier imagen capturada en una película. Eso fue lo que ocurrió cuando los vientos de un huracán categoría 4 azotaron la zona en septiembre de 1960. Barrió Florida con una fuerza terrorífica. La lluvia cayó en torrentes y el viento alcanzó la velocidad de más de 193 kilómetros por hora. Cuando el huracán Donna golpeó aquí, ya había causado muerte y destrucción en Puerto Rico y otros lugares del Caribe. Al llegar a los Cayos de Florida, repitió el ciclo de destrucción. El daño hecho estaba destinado a ascender a millones de dólares.
Mientras Gran Bretaña se deleitaba en pocos días de un verano de San Juan, la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, sufrieron de una gran destrucción mientras Donna continuaba creando caos. El huracán Donna tuvo consecuencias más graves. Este viento fuerte todavía mantiene el récord de mantener el estatus de huracán mayor en la cuenca atlántica por el periodo más largo, 9 días en total. Vientos fuertes. Tornado Joplin, Missouri. A última hora de la tarde de un domingo de mayo de 2011, la ciudad de Joplin, Missouri, fue escenario de un tornado capaz de arrasar vecindarios enteros en cuestión de minutos. Tornado Joplin, 23 de mayo 2011. Joplin, Missouri, Estados Unidos. 161 muertos. Perdí mi casa, perdí mi garaje, perdí a mi amigo. Cuando dicen que suena como un tren de carga que viene, bueno, eso es lo que siempre oigo. Es exactamente como suena y la casa se movía. La destrucción total de los suburbios en minutos fue exactamente lo que hizo el tornado Joplin. Esta ciudad de 50,000 personas se hallaba exactamente en el camino del tornado, que era 1.2 kilómetros de ancho en el peor momento. El tornado azotó Joplin con vientos de más de 322 kilómetros por hora. Destruyó más de 900 hogares, mató a más de 150 personas, dejó sin servicio telefónico y electricidad y destruyó un gran hospital. La destrucción dejó un paisaje devastado que parecía irreal, casi ajeno. Pero hubo otra dimensión fascinante en este desastre natural. En el pueblo de Joplin, conocido como uno de los pueblos más religiosos, muchos de los sobrevivientes afirmaron haber tenido experiencias sobrenaturales. Tanto niños como adultos afirman haber sido protegidos por ángeles a los que llaman la gente mariposa o ángeles mariposa. Estos llamados ángeles mariposa parecían reales para algunos y los terapeutas no trataban de disuadir a los creyentes. Su objetivo, como siempre, era ayudar a la gente a superar el trauma que habían experimentado. Así que, bienvenido sea. Dios bendiga nuestras vidas. Gracias, Dios. Vientos fuertes. Huracán Sandy, Nueva York. ¿Por qué los huracanes violentos a menudo tienen nombres que suenan tan seguros y no amenazantes? Katrina, por ejemplo, o el huracán Sandy, extraoficialmente conocido como la supertormenta Sandy. Sandy suena como la hermana de alguien con pecas y cola de caballo. Pero no seamos ingenuos. El huracán Sandy fue el más letal y devastador de la temporada de huracanes del Atlántico en 2012. Además, Sandy está catalogado como el segundo huracán más costoso en la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista financiero. Sandy se formó en el Caribe Central el 22 de octubre de 2012 y se convirtió en un huracán mientras viajaba hacia el norte a través de Jamaica, el este de Cuba y las Bahamas. Pasó por Jamaica con la intensidad
de huracán de categoría 1 con 130 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos y rayas entre 150 y 160. La tormenta es ciertamente todavía un huracán y ahora se mueve al norte de las Bahamas y se puede ver desde la imagen de satélite con Carolina y Florida aquí arriba que se está convirtiendo en un sistema de tormentas muy, pero muy grande. El huracán Sandy aún está a 322 kilómetros de esta costa, pero puede sentirse su llegada. Esas olas han llegado hasta 11 metros. Ahora, cuando se combina con una marea alta más tarde y vientos de alrededor de 129 kilómetros por hora, van a llevar esas olas justo sobre este paseo por el puerto y chocar aquí contra Long Island. Cuando tocó tierra en Cuba y el Caribe, hizo lo que se podría esperar de cualquier huracán de categoría 1. Dejó una estela de destrucción a su paso y fue responsable de varias muertes. La asediada Haití, que aún se tambaleaba tras el terremoto de principios de año, sufrió 51 muertes. Pero fue en Nueva York y Nueva Jersey donde sin duda Sandy hizo el mayor daño de todos. Los ciudadanos preocupados y el personal de los servicios de emergencia habían observado atentamente cómo se reclasificaba a Sandy como tormenta tropical antes de volver a pasar a ser un huracán de categoría 1. Informalmente se le conoció como Supertormenta Sandy. Y cuando finalmente llegó a la costa este, el 27 de octubre, ningún tipo de precauciones o preparativos iban a impedir que causara estragos a gran escala. Murieron al menos 117 personas y dejó a muchos más desamparados y traumatizados. La playa podría estar en esta calle. La llaman la ciudad junto al mar. Parte de ella pronto estará en el mar cuando la marea alta traiga una gran oleada de agua. La gente está saliendo por donde puede. Anoche nos quedamos con mi prima. Pero ella tiene 5 hijos. No sé qué vamos a hacer. Estamos aquí. Intento ponerle gasolina a mi auto. Me voy de la ciudad. La ciudad no me quiere. He estado aquí toda mi vida. No es nada. El mar atravesó mi casa. Y perdí todo lo que tenía en 27 años. Y tengo 5 días aquí y vivo en la calle. Estoy viviendo en mi auto. Es mucho peor que unas pocas cosas materiales, ¿verdad? Porque eso puede reponerse, pero la comunidad ha sido muy útil. Se puede ver allí toda la organización. Dan comida y mantas a todo el mundo, así que es muy reconfortante ver el apoyo de la comunidad. Ah, sí. Cuando la gente piensa en los huracanes, normalmente visualizan los vientos fuertes, las palmeras moviéndose fuertemente o tal vez a los residuos que se encuentran en el aire. Aunque eso sí ocurre, no es lo que le quita la vida a la gente. El 90% de las muertes en los Estados Unidos durante los huracanes se deben al agua, la mayoría por ahogamiento. También quiero destacar que el 50% de esas muertes son por el oleaje de las tormentas. Pasamos lo peor. Supongo que ya lo superamos, ¿verdad? En este episodio de Horas Críticas, vimos a las regiones costeras devastadas por los huracanes. Vimos ciudades enteras arrasadas por tornados. La única forma de defenderse es huir antes de que lleguen o resguardarse. La fuerza mayor ha hablado.